esta noche hay que seguir haciendo, declarando la palabra de Dios. No había podido hacer videos, pero ahorita le voy a hacer un video para la honra y la gloria de Dios. Mire, que Dios es bueno. Dios dice en su palabra que allí en Josué 9:1 dice: mira que te mando que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, y iré donde quiera que tú vayas. Y yo le doy la honra y la gloria al Señor por esa palabra de poder, por esa palabra de protección y de cuidado, porque Dios ahí nos dice: no temas ni desmayes, porque yo, Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Lo dice Dios, lo dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Y aquí le quiero leer otra palabra que me dio el Señor ahorita, y yo le doy la honra y la gloria por eso, porque es una palabra hermosa, hermanos. Dice, es Isaías 42:6. Mire lo que dice el Señor: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, y te guardaré y te pondré por pacto el pueblo, por luz de las naciones. Amén. Bueno, yo no entiendo mucho, conozco la palabra de Dios, pero Dios me ha dado sabiduría. Dios dice que nos pondrá por luz a las naciones. ¿Y sabe qué es luz? Es hablarle a la gente que anda en la oscuridad. Bueno, entiendo yo, a la gente que anda en pecado, que anda en la oscuridad, que no conoce de Dios. Y cuando uno le declara la palabra de Dios y uno les predica, uno les está alumbrando su mente, su corazón, está alumbrando de que les está haciendo uno como una luz en sus vidas, ¿verdad? Diciéndoles qué le gusta a Dios y qué le agrada a Dios. Y si tienes un problema, pues sabemos que Dios, si tú vas a los pies de Cristo y le pides a Dios con fe, Dios te hace el milagro. Y es como si cuando se abre en medio de un hoyo, estás metido en problemas, en dificultades, y luego viene un hermano y te predica y te dice: mira, Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo hace milagros, Cristo, y tú te metes a las cosas de Dios y empiezas a orar, y entonces Dios hace milagros. Es como si tú salieras de ese hoyo oscuro a la luz, a la luz espiritual, a las cosas de Dios, ¿verdad? Por eso dice palabra de Dios, aquí dice, dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, a donde tú vayas a predicar, tú en vez de ser uno es luz a las almas, no es tiniebla. Tiniebla es pecado, es maldad, es hacer todo lo malo, lo que a Dios no le agrada. Y la palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios poderoso. Dice la palabra de Dios que la maldad en donde hay gente mala no habita Dios, no hay Dios, no está Dios, porque Dios no le agrada la maldad. A Dios no le agrada que las personas sean malas. Sigue diciendo aquí en Isaías 45:22. Dice: mira a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más dioses más que Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Dice: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea que no hay más dioses. Hay mucha gente que dice: ay, que a cualquier mono de hecho de barro, de plata o de oro, o hecho de lámina o de papel, ya le nombran Dios. Y no, esos no son dioses. Eso es idolatría. Son cosas hechas por el hombre. Y la Biblia dice que lo que está hecho por el hombre es como si fuera semejanza al hombre, porque el hombre que está perdido en el mundo y que no cree en la palabra de Dios está mudo, ciego y sordo. Y así son los santos. Están mudos, ciegos y sordos, porque un santo de yeso que lo hacen, vamos a poner un ejemplo, como que le nombran a todos, le nombran virgen, que la virgen del esto, que la virgen del pegamento, que la virgen de no sé qué. No, esa virgen está hecha de barro, tiene ojos, no mira, tiene orejas, no oye, tiene patas, y tú le dices: camina, y no camina, porque no tiene poder. Y Dios sí tiene poder. Por eso dice que semejantes a ellos son las personas que creen en esas cosas. ¿Por qué? Porque están mudos, ciegos y sordos, porque ellos mismos se están engañando. Porque ¿cómo cree que yo voy a poner la foto de mi hijo o de mi hija que ya murió
y le voy a estar hincada ahí pidiéndole y la voy a hacer santa, siendo que a lo mejor murió en pecado. Y esa foto ahí de mi hija, pues esa foto no va a hablar, no va a caminar, no va a ver nada. No tiene ningún poder, más que la gente la idolatra, hasta muchos idolatran hasta los familiares, que le voy a prender una veladora y que le voy a prender esto, que porque el alma no sé qué. No, hermano, ya cuando uno muere, el alma Dios la recoge y la manda para donde pertenezca. Si usted anduvo en las cosas de Dios, el alma va a estar en la presencia de Dios. Usted va a tener un lugar ahí en las bodas del Cordero. Usted va a estar allá en la vida eterna con Jesucristo. Pero si usted anduvo en las cosas del mundo, desobedeciendo la palabra de Dios y haciendo y deshaciendo, porque usted no se quiso sujetar a la palabra de Dios, porque usted dice, esos evangélicos están locos, esos no bailan, esos no toman, eso no esto no lo otro, pero yo no soy como ellos. Entonces, ¿usted dónde va a estar? Si se muere así, llena de pecado y de maldad y llena de inmundicia, en el infierno, allí va a estar, porque el alma después de que muere, ya no tiene vida. Ya no, esta carne ya no tiene vida después de que muere. La que se va a ir a dar cuentas allá al cielo es el alma de usted. Dios la va a recoger y Dios la va a poner donde pertenezca. Si usted obedeció la palabra de Dios, siempre anduvo agradando a Dios, hasta con su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de todo, como una verdadera cristiana, usted va a estar en las bodas del Cordero y va a aparecer ahí en el libro de la vida. Imagínense, porque el que no esté apuntado en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, que tristemente, porque donde te vas a encontrar va a ser en el libro del infierno, no en el libro del... Sí, porque, o sea, donde va a aparecer usted va a ser en el infierno su alma, porque si usted no está en el libro de la vida, no fue salva su alma, porque no buscó a Cristo, porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Aquí dice, y no le echo mentira, mire, le voy a dar el texto para que lo lea usted en su Biblia católica, en su Biblia. La Biblia es la Biblia. Que otros le han quitado y le han puesto, eso es ya el problema de ellos. Pero la palabra de Dios está escrita como muela de con. Y se está cumpliendo como muela de con. Mire, fíjese lo que dice aquí. Apocalipsis 20 dice que si usted no aparece en el libro de la vida, usted va a estar en el infierno, en el lago de fuego. Mire, dice 20:15. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ver, no le estoy echando mentiras. Por eso yo le digo, arrepiéntanse, vénganse a Jesucristo, dejen el mundo. El mundo no les va a salvar la alma del infierno. El mundo, el enemigo es lo que quiere. Por eso en este mundo gobierna el enemigo. ¿Por qué? ¿En qué manera? En que induce a la gente a que haga lo malo delante de Dios. Y por eso Dios dejó su palabra para salvar su alma del infierno, para que usted se arrepienta de sus pecados. Si usted fue una persona que no ha hecho lo bueno delante de Dios, que roba, o que usted que hizo, que adoraba a dioses falsos, o que le hacía maldad a la gente, maldad en la manera de que hay veces que simplemente con una mentira ya está haciendo lo malo delante de Dios. Entonces usted arrepienta, se venga a los pies de Jesús. Señor, perdóname, yo no quiero ser esa persona, te acepto en mi corazón. De hoy en adelante, Señor, ya no voy a echar mentiras, ya no voy a robar, ya no voy a tomar, ya no voy a bailar, Señor, ya no voy a hacer nada de eso. Por eso la palabra de Dios dice que esta carne la dejemos morir en el sentido espiritual. No piense que se mate, no. Dice que la dejemos morir, ¿en qué manera entender? De no darle placer a la carne. Que si usted ve un baile y usted es cristiano, ya va a la iglesia, pues diga, no voy a ir al baile. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, no, yo no le voy a dar gusto a la carne, yo quiero que mi alma esté en la presencia de Dios. Entonces, mejor de irme al baile, me voy a la iglesia el domingo, o me voy a predicar con los hermanos, o me voy a evangelizar con los hermanos, o sea, usted busca al Señor, porque dice la palabra de Dios, que si usted busca a Dios, su galardón va a ser grande, porque usted va a morar con Jesús, va a estar allá en la presencia de Dios, va a morar con Jesucristo, no va a estar allá en el infierno retorciéndose, gritando, que su alma clamando porque la saquen de ahí, no. Por eso la Biblia nos la dejaron, para que nosotros seamos salvos por medio, porque somos salvos por gracia, no porque merezcamos, hermano, por gracia, porque Dios, dice la palabra de Dios, mire, que Dios hizo pobre siendo rico, Jesucristo. Por eso fue usada María, porque Dios la usó. María no tuvo ninguna relación con ningún hombre,
para tener a nuestro Señor Jesucristo, porque ella fue usada por el Espíritu Santo, por el poder de Dios, por el poder del mismo Jesucristo. Él se metió en el vientre de María y dijo, tengo que ir en carne para que la gente me vea, para que me vean que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Jesucristo mismo. Pero que la gente no creía, ni aún así creía, pensaban que María se había acostado con alguien. ¿Y qué le dijo el ángel a Josué? A José, cuando José no la quería, porque José decía, ay, está mancillada, a lo mejor ya se acostó con... ¿Qué le dijo el ángel? No, ella va a tener un hijo, pero ella es usada por Dios. Pero ella no hacía milagros, ella le decían, la gente del mundo le dice virgen porque la virginidad de ella no fue usada por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Ella era pura. Virginidad significa pureza. No significa que sea virginidad y voy a hacer un milagro. No. Hay que estudiar la Biblia para entenderla. María fue usada por Dios y fue la mujer, fíjese, le voy a decir, fue la mujer más galardonada delante de la presencia de Dios, delante de Dios, porque ella fue usada por Jesucristo mismo. Pero Jesucristo, aún así Jesucristo dijo, ¿sabe qué dijo? Cuando le dijeron, ahí está tu madre, ¿qué dijo Jesús? Todo aquel, dijo el Señor, que haga mi voluntad, ese va a ser mi mamá, esa va a ser mi hermano, eso va a ser mi hermana. Así lo dijo el Señor. Imagínense que si ya después de que ella fue usada por Dios y tuvo a Jesús, pero María se le ocurrió, vamos a poner un ejemplo, que a María se le haya ocurrido ya no andar en santidad delante de la presencia de Dios por ser usada por Dios. Ella se fue a un baile o se iba o hacía cosas que a Dios no le agradaran, que a Dios no los aprobara. Aún así María ya después de haber sido usada por Dios, si ella cometía pecado, ella se iba a quedar. Y si ella cometía pecado, ella si aún así, fíjese, siendo madre de Jesucristo, porque Jesucristo vino en carne, fue engendrado en el vientre de ella, Dios usó a esa mujer. Pero si vamos a poner un ejemplo, si a mí Dios no me hubiera usado, vamos a poner un ejemplo, yo soy María, Dios me usa, tengo a Jesucristo, y aún así que tuve a Jesús, que Dios nació, Dios usó mi vientre para nacer en carne, para que la humanidad viera el poder de Dios, y aún así yo lo tengo y todo, vamos a poner un ejemplo, y yo me voy al mundo, ya digo, no, ya tuvo el Hijo de Dios, ya que profetice, que Él predique, yo ya María, de cuenta, vamos a poner un ejemplo, María se fue a los bailes, a María, vamos a poner un ejemplo, que María se haya rebelado contra Dios, María sí moría, no cree que porque era hija, la mamá de Jesús y Dios la usó, pero si ella de allí, después de que había nacido Jesús, practicaba pecado, ella va al infierno. Por eso Jesús dio estas palabras, dijo, todo aquel que haga mi voluntad. ¿Sí me entiende? Entonces queda a entender también para usted que sus hijos de usted son sus hijos, pero si no todos sus hijos le sirven a Dios, lastimosamente se lo digo, si ellos mueren en pecado o mueren dándole gusto a su carne en vez de obedecer la palabra de Dios, hermanos, aunque sean nuestros hijos y aunque nos duela, ellos no van a estar en la boda del Cordero, ellos van a estar en el infierno, porque se les predica, se les da la palabra, pero ellos que dicen, no, es que yo estoy joven, yo tengo que pasearme, yo tengo que tomar cerveza, yo tengo que bailar. Mi mamá va a la iglesia, ella se hizo cristiana porque ya está vieja. No, hermano, no porque esté viejo uno, porque uno quiere salvar su alma del infierno. Pero si uno les habla y ellos por su necedad, porque ellos dicen, ay, yo tengo que vivir mi vida, porque la vida nomás la vivimos una vez, sí, por eso te predica la palabra de Dios, porque nomás una vez vas a vivir una vida y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y el infierno, te voy a decir algo, el mundo es real, para bailar, para andar de borrachera, pues el infierno también es real, para todo aquel que le conoce y no quiere obedecer la palabra, y también para todo aquel que conoce la palabra de Dios y no lo obedece, porque la Biblia no es burla de usted ni mía. La Biblia Dios la dejó escrita para aquel que quiera salvar su alma del infierno, para aquel que quiera venir a los pies de Cristo y arrepentirse de todos sus pecados. Dios nos perdona porque Dios dice en su palabra
que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, Él los dejará como la blanca lana. Mire hasta dónde es el poder de Jesucristo. Él te limpia, te purifica, porque Él no quiere que tu alma se vaya al infierno. Pero mucha gente ahorita prefiere andar en el mundo que obedecer la palabra de Dios. Allá sí hasta se desmayan, gritando a esos grupos mundanos, gritando sus palabrotas que van a la iglesia, los invita uno, y mire, ya están así que no mueven ni un dedo ni una mano, ni dicen amén ni aleluya. Pero allá en el mundo hasta les gritan a los condenados músicos esos que son del mundo, que cantan puras palabras, pura basura del enemigo, lo voy a decir. Hasta le avientan la ropa de ellas, que besos, que le avientan esto y que le avientan lo otro. Mire cómo es el mundo de miserable. Y uno los invita a la iglesia y hasta les dan, no, es que yo no sé, es que me da vergüenza. ¿Y cómo no te da vergüenza allá andar adorando al enemigo, allá andar gritando cosas que no debes? No, hermano, arrepiéntase, véngase a los pies de Cristo. El Señor le está hablando a usted porque Cristo le ama, porque Él quiere salvar su alma, Él quiere cambiar su vida, su familia, Él quiere que tenga usted quiere que usted tenga un matrimonio bonito, donde haya paz, donde haya gozo, donde haya abundancia de comida, donde Dios le dé un trabajo a usted para que usted coma y no le haga falta nada a su familia, porque Dios abre las puertas de trabajo. Esas personas del mundo, ellos dicen, no, es que yo tengo mi buen trabajo. Mire, tienen su buen trabajo, ¿sabe por qué le voy a decir? Porque a Dios le aplace darles buen trabajo, porque Dios tiene cuidado del injusto, como del injusto, dice su palabra. No porque ellos sean muy profesionales y porque si Dios quiere, así puedes ser muy profesional tú, pero si Dios quiere llamarte la atención o procesarte, Dios te cierra todas las puertas y no se abren hasta que Él quiera, porque todo depende de Dios, nada depende de nosotros, hermanos. No seamos tan creídos, que todo depende de la voluntad de Dios. Yo les digo a usted y yo a mis hijos les digo, si ustedes están vivos, si ustedes respiran, si ustedes tienen un trabajo para que compren y se compran sus buenas bolsas de marca, sus pantalones de marca o sus tenis de marca, es porque Dios aún allí en su misericordia, Dios le da la oportunidad, les abre puertas de trabajo para que sean bendecidos, porque Dios dice que Él no es un Dios que se complace en la maldad. Dios quiere bendición para nosotros, por eso nos deja la Biblia. Pero le digo, no porque ustedes digan, ay, porque yo soy acá. No, es porque la misericordia de Dios está sobre nosotros y tiene cuidado aún de aquellos que andan en desobediencia. Dios tiene cuidado de ellos, porque Dios les está dando otra oportunidad para que se entreguen a Dios, para que se afirmen en las cosas de Dios, porque ya le conocen al Señor. Pero porque como ellos quieren andar acá en la carne, ellos dicen, no, todavía no es tiempo. Cuando yo esté viejo, yo le voy a servir a Dios. Pues ojalá que Dios le dé la oportunidad que llegue a viejo y no se vaya a morir por ahí de un tropezón o de algo y muera sin Cristo. Entonces sí, hasta el infierno va a dar, allá va a estar gritando, Señor, ten misericordia, Señor, sácame de aquí. Porque fíjese que Lázaro y el rico, Lázaro le habló al rico y el rico no quiso porque él era rico y porque pues Lázaro era cristiano, lo miraba para abajo. ¿Y qué le pasó cuando Lázaro murió y cuando el rico murió? ¿Qué le decía el rico a Lázaro? ¿Qué le decía el rico a Lázaro? Clamaba. ¿Y qué decía el rico? Que él quería que fuera que le mojaran los labios, porque ahí estaba en el infierno, se estaba ardiendo. Pero Lázaro cumplió, como yo le estoy hablando a usted esta noche. Lázaro cumplió, Lázaro le predicó, Lázaro le dijo, salva tu alma del infierno. ¿Pero qué? No quiso entender, él prefirió su riqueza, prefería andar en su pecado. Pues ahí estaba. Lázaro estaba acá con Jesús y el rico allá en el infierno retorciéndose, gritando, su alma atormentada. ¿Por qué? Porque no quiso de las cosas del Señor. Así vemos muchos. Y deje usted, y lo más triste que hay cristianos que conocen la palabra al revés y al derecho y no obedecen la palabra, quieren seguir en su inmundicia. Pues yo les digo a las almas a las que yo les predico, como te estoy predicando esta noche a ti, ¿por qué crees que el diablo es diablo? El diablo conoce la palabra de Dios, pero por eso es diablo, porque no la obedece, porque no quiso aplicarla, no se quiso acatar a las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué? Por eso, porque es un ángel rebelde, y por eso Dios lo desechó para la tierra.
¿Por qué? Porque pues no quiso ser más que Dios. Imagínense, el nombre del Señor lo reprenda. Y por eso Él, cuando uno dice la sangre de Cristo tiene poder y te reprendo espíritu de enfermedad o espíritu, llámete como te llame, de lo que te llena. Cuando uno dice la sangre de Cristo, mire, el diablo tiembla, el diablo arranca y no se para. Y sabrá Dios hasta dónde irá, hasta los lugares más desérticos donde no hay vida humana. Hasta allá creo ahí se para. Porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe por qué tiene poder? Porque es la que nos salva, lo que nos limpia de nuestros pecados. La palabra de Dios es santa. Entonces usted dígale al Señor, dame hambre de palabras, Señor, hambre de justicia, dame palabras, Señor, para salvar las almas del infierno. Porque cuando usted le da palabra de Dios a alguien y le predica la palabra de Dios como está escrita, no como usted cree, no, como está escrita en la Biblia, usted está salvando un alma del infierno. Y dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta y en la tierra nosotros nos alegramos y nos regocijamos también y le damos gracias a Dios, los que somos verdaderos cristianos. Cuando un drogadito se salva, cuando un drogadito acepta a Cristo como su Salvador, o una persona de la vida galante, o cuando, para no decir otra palabra, ¿verdad? O cuando una alma, un borrachito se salva, a nosotros nos da gusto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también venimos de un proceso, también venimos del mundo y también sabemos que cuando estábamos sin Cristo andábamos también así, cargando tanto pecado, andábamos llenos de inmundicia, pero gracias a Dios que Dios nos alcanzó y estamos aquí declarando la palabra de Dios y hablándole a usted que va a escuchar este mensaje, hablándole a usted que Dios lo ama, que Dios lo está esperando con sus brazos abiertos. Arrepiéntase, sírvale al Señor. No le haga caso a la gente del mundo que mira que vente a tomar, que mira que vente a bailar. No, arrepiéntase de sus pecados. Si usted tiene problemas en su casa, Dios se los va a solucionar. Pero usted tiene que tener fe y tiene que servirle a Dios. Porque la palabra de Dios no cree que usted va a entrar al cielo nada más porque sí. Nosotros tenemos que pagar el precio, tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar al mundo y venir a los pies de Cristo y pedirle perdón a nuestro Señor y pedirle perdón a las personas. Si usted ha ofendido a su esposa, a su mamá, porque a veces en nuestra ignorancia los ofendemos. Usted dice, mamá, mire, así antes no le pedí perdón y yo le he ofendido algo, perdóneme, madre. Ahorita que usted la tiene viva, dígale, o a su hijo, o si usted ha cometido un error y no quiere que nadie lo sepa, vaya y póngaselo al Señor, al altar. Señor, mira, cometí este error, Señor, pero perdóname, ya jamás lo vuelvo a hacer. Y Dios lo va a perdonar, porque Dios es un Dios de poder. Los seres humanos no somos jueces para criticarlo ni para juzgarlo, pero si a usted le nace hacerlo, hágalo. Y si no, nomás vaya y entrégueselo al Señor ese pecado y dígale, Señor, yo ya no quiero, yo ya no voy a cometer este pecado, perdóname, Señor, aquí te lo dejo. Y Dios lo va a perdonar. Que si usted ofendió a su hermano y su hermano no lo perdona, no se preocupe, usted nomás pídele perdón a Dios. Con que Dios lo perdone, con eso es más que suficiente. Y usted no vuelva a cometer ese pecado, porque Dios no juega de usted. Dios no es como un pizarrón que borra y escribe, no. A Dios le dice, ya no más pecado, ya no más. Cuando uno viene a los pies de Cristo y uno se arrepiente de sus pecados, dice la palabra de Dios que Dios borra nuestros pecados, Dios olvida todo, dice que somos nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando usted de ahí, pero imagínese, si usted va a pedir perdón ahorita a los pies de Cristo, Señor, ya no voy a robar, ya no voy a mentir, ya no voy a, pues a lo que usted practique, y luego se levanta de ahí y a los 2 o 3 días ya anda haciendo lo mismo, ¿usted cree que Dios le va a agradar eso? Que lo agarre como juego. Pues a Dios no le agrada. Mire lo que dice aquí. Aquí dice la palabra de Dios, dice, fíjese lo que dice, Hebreos 13:18, orar pues vuestros, y confirmamos que tenemos buena conciencia, deseando conducimos bien en todo. O sea, que hagamos conciencia y que nos conduzcamos bien en todo. O sea, que hagamos todas las cosas bien, como a Dios le agrada. Como le digo, no como a usted le agrada, porque Dios es bueno. Y también sigue diciendo Dios que no hay otro Dios, no hay más dioses más que Jesús. Fíjese lo que dice aquí en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué le digo? Que el diablo no cree y tiemblan, porque nomás Dios es un solo Dios, no hay más dioses. Dice, sigue diciendo,
Aquí en el 2:8 dice, si en verdad cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien haces, dice el Señor, que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué te da a entender? Que si una persona te cae mal, pero te pide un taco o necesita algo, tienes que ayudarla, porque tienes que amar al prójimo como a tú mismo. Entonces, ¿cómo te vas a identificar que eres un hijo de Dios? ¿Verdad? Si tú, en vez de ayudar a una persona, nomás porque te cae mal, no le va. No, hay que aplicarlo, hermano, aunque nos cueste, porque sí nos cuesta. Yo le voy a decir algo, sí nos cuesta, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo y que aplicarlo a nuestra vida, y pues que Dios nos perdone, porque hay veces que a uno pues dice, ay, ¿verdad? A mí me ha pasado, pero yo le digo, Señor, ahorita yo estoy orando, ¿verdad? Y voy a empezar a orar para que Dios alcance esas almas que andan ahí, hermanos, en el mundo, cantando canciones mundanas en los lugares públicos, para que les den comida, una peseta. No tienen necesidad. Nosotros no somos los hijos de Dios, no debemos de andar mendigueando un peso, ni debemos de andar pidiendo un peso, hermano, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esa gente sabemos que no anda ciega espiritualmente, anda en el mundo cantando y andan pidiendo un peso. Imagínense, si ellos estuvieran postrados de rodillas, orando mañana y noche, ellos no necesitan pedir, hermano, porque Dios usa a las personas para que te den 100, 200, 300 pesos. No necesitan pedir. Pero como ellos prefieren servirle al enemigo, por eso los enemigos los trae así pidiendo. Pero bueno, Dios los alcance. Hay que orar por esas personas para que Dios las alcance y las saque de esa vida. Amén. Mire, aquí sigue diciendo en Timoteo. A mí me gusta leer los textos para que usted los lea en su Biblia. Timoteo 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice la palabra. Por eso yo le decía ahorita que somos salvos por gracia, no porque seamos tan buenos, hermanos, sino por la gracia de Dios. Porque Dios vino a hacerte pobre por nosotros. Dios dejó su trono, hermanos. Dejó el cielo para venir a nacer en un pesebre, para darle la salvación de su alma a usted y a mí. Se dejó matar por el enemigo, se dejó matar por el hombre, que lo crucificaran por usted y por mí. Derramó su sangre por usted y por mí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la sangre de Cristo tiene poder? Porque Dios Dios dio su alma, su sangre por nosotros. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Con solamente una gota de la sangre de Jesús que lo alcance a usted va a ser salvo y va a estar en la presencia de Dios. Porque la sangre de Cristo tiene poder, hermano. Y si usted tiene un problema ahorita esta noche, en el nombre de Jesús y con la sangre de Jesucristo, atamos y reprendemos y sujetamos ese problema. Llámese como se llame, hermano. A usted no le importe. En el nombre de Jesús lo declaramos libre por el poder de Jesucristo. Libre por la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y ese problema, esa enfermedad, la atamos y la sujetamos bajo los pies de Cristo. Y de ahí no se levanta, hermano. De ahí no se levanta, porque no tiene parte, ni suerte, ni poder en su vida. Clame a la sangre de Cristo. Y yo le doy gracias a Dios por este video. Y luego voy a hacerle otro, donde voy a cantar una alabanza, cuando dice, hay un canto tan bonito, mire, que dice, y luego le iba a decir el otro texto que dice, que Dios se manifestó en carne. ¿Sabe por qué se manifestó en carne? Porque ahí en primera de Juan dice, según Juan dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y moró entre nosotros, dice su palabra. ¿Quién es el verbo? El poder de Jesucristo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo mismo es el verbo. El verbo era Dios, dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Mas también dice, a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron, hermano. Porque aún viendo a Jesús, los fariseos no querían obedecer a Jesús, no conocían, todavía miraban los milagros que Jesús hacía, y ellos seguían ahí en las sinagogas de mentirosos, porque ellos eran hipócritas, ellos mismos se engañaban, hermano. Y así hay muchos fariseos, y no cree que nomás en el mundo, hasta hay veces que hasta en las iglesias hay fariseos, hermano. Hay personas que dicen, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios,
¿Y qué hacen, hermanos? Salen de la iglesia, mire, con aquellas palabrotas, salen de la iglesia, gritándole a la esposa, al esposo. Y ellos se están engañando. Porque la Biblia dice, el que sea santo, santifíquese más. Entonces, si tú eres un buen cristiano, refrena tu lengua de hablar mala palabrería. Si te subes a un altar, ten cuidado. Porque al altar no se sube cualquier persona. Al altar no se puede subir una gente que maldice, que le eche maldiciones a su familia, que es mentiroso, o que anda haciendo cosas que a Dios no le agradan, hermano. Que te vas y te sientas allá a jugar lotería y luego te toca adorar, alabar a Dios y allá estás arriba del altar. Cuidado, hermano. O que en tu casa, como no te ve el pastor, pero Dios sí te está viendo. Echas maldiciones y esto y el otro y que ves a no sé qué y uno, mire, tan grande, y luego están en el altar allá, cantando y alabando al Señor. Vergüenza nos debe de dar, hermano. Yo si algo tengo respeto es al altar, porque le digo, Señor, el altar es un lugar santo. El altar es como dicen, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Un altar es santo, santificado, hermano. Un lugar, los levitas, los que adoran, los que cantan, deben de guardar respeto a ese altar. Antes de subir, hermano, al altar, usted tiene que orar y decirle, Señor, si hoy te fallé, perdóname. Pero no crea que porque ya le pidió perdón a Dios y se va a subir a cantar, va a seguir igual como anda. No. Cuidado con las cosas, hermanos. Los jovencitos no anden viendo idolatría, no anden viendo de esa cosa, no sé cómo le nombran eso, que miran cosas sexuales y luego se suben al altar allá. No, hermano, cuidado con las cosas de Dios son sagradas. Mire, yo les digo, si antes que uno era católico, ante un mono de piedra, de cartón, allá hasta se quitaban el sombrero y la cachucha. Y ahora que conocen a un Cristo vivo, a un Cristo que puede, a un Cristo que te sanó de un cáncer, que te levantó de una cama, a un Cristo que te salvó a tu hijo de las drogas, no le tienes respeto. Ni siquiera vas y te hincas para decirle, Señor, perdóname. Cuidado, porque Dios es un Dios de poder, y Él todo lo ve, hermano, a Él nada se le pasa. Por eso dice la palabra de Dios, que el que no aparezca en el libro de la vida, y va a estar en el lago de fuego. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo que usted está haciendo, y si usted lo está haciendo conociendo la palabra y lo hace sin pedir arrepentimiento y sin pedir perdón, ahí están apuntadas las cosas. Dios todo está apuntando. Porque si hay gente que se burla de Dios, hermano, se burla de Dios, y pobre aquel que se burle del Señor Jesucristo. Porque fíjese que después de que conocemos a Cristo y venimos al arrepentimiento y le sirvemos como a Él le agrada, dice la palabra que tenemos un galardón bien grande, bien poderoso y bien hermoso. Mire lo que dice aquí en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo del mundo del pecado. Da a entender, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Mire qué galardón tan grande tenemos. Así que acepte a Cristo como su Salvador. Busque una iglesia, congrégase, pídele a Dios. Si usted no conoce del Señor, Dios conoce. Si usted todavía no conoce del Señor y usted está llena de pecado, Dios conoce, Dios la va a perdonar. Además que búsquelo con todo su corazón. Búsquelo con toda su alma y su espíritu. Mire, a Dios se le alaba, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Usted ya no le dé gusto al mundo, ya no le dé gusto a su carne. Entréguele su cuerpo a Jesucristo. Porque la Biblia dice que a los cristianos se les reconoce hasta su manera de vestir y de caminar. Porque el vestido largo es santidad a nuestro cuerpo para agradar a Dios. ¿Y sabe qué significa eso? A nosotros nos identificamos como hijos de Dios, como cristianos. Esa es nuestra identidad. Alma, cuerpo y espíritu le van a dar cuentas a Dios el día después de que muramos. Porque dice la palabra de Dios que la gracia de Dios está sobre nosotros. Mire lo que dice aquí en Corintios, 2 Corintios 13:14, dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Así es que estamos, hermanos, bien
llenos de poder de Dios y leemos la Biblia. Que el Señor le bendiga. Yo soy la hermana Mari. Deme un like, deme un me gusta. Suscríbase a este canal, es para salvar las almas. Yo, como le digo, yo no espero nada no predico la palabra de Dios por dinero, sino por salvar las almas del infierno, que conozcan al Señor Jesucristo como su único Salvador. Y si el Señor me quiere bendecir y me bendice por medio de este medio, mire, yo sé que las bendiciones Dios me las da de allá de arriba. Dios, Él nos sostiene, hermanos. Él nos sostiene, nunca nos ha dejado a mí y a mi esposo. Hay veces que no tenemos para esto, no tenemos para lo otro, pero Dios pone un medio. Yo me salgo a vender mis cosas, mi ropa que vendo, y Dios me bendice y ya suplo la necesidad que tengo. Y si Dios quiere bendecirme por medio de con algo, Dios me lo va a dar, hermano, porque Él es el Dios del oro y de la plata. Él tiene cuidado de sus hijos. Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. No dice que una cosita, dice todo. Todo quiere decir todo. Carros, zapatos, cama, trabajo, todo, hermano. Porque el Señor es mi Salvador, el Señor es mi sustento, Él es mi Rey, Él es mi papá. Porque yo crecí sin papá, pero es mi papá. Yo le doy gracias a mi Señor por haber sido una hija que no le conocía y ahora le conozco, y por eso le amo. ¿Sabe por qué le amo? Porque Él me amó primero desde que yo estaba en el vientre de mi madre, de aquella mujer que me tuvo. Dios ya me amaba, y por eso ahora yo le amo al Señor. Y mire, Dios dice en su palabra, como le digo, déme me gusta, comparta mis videos con otras almas, hermano. Si usted conoce una muchachita, un señor, un ancianito que no tiene a Cristo en su vida, comparta el video, dígale, mira, aquí está la hermana Mari, mira la palabra de Dios. No yo, hermano, la palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es como plata refinada en horno de barro 7 veces, dice la palabra de Dios, purificada. Entonces, por eso usted es digno de escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un regalo tan hermoso en su vida, porque fíjese lo que dice, 7 veces purificada en horno de barro. ¿Ve? Y el oro dice en su palabra, cuando usted es un verdadero cristiano y tiene procesos, tiene luchas, tiene pruebas, es porque Dios te está limpiando, te está purificando, para que tú puedas hacer una buena joya delante de Él, una buena vasija, para que puedas hacer un anillo. Para hacer un anillo de oro, hermano, no nomás lo hacen de un alambre, lo meten al fuego, y si de verdad es oro, va a resistir. Y si no es oro, hermano, se dobla, se quiebra. Así que si usted de verdad es un verdadero cristiano, cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, usted va a resistir, hermano. Porque ¿sabe por qué? Porque si resistimos hincados, de rodillas y llorando. Porque dice la Biblia que ahí cuando de rodillas y llorando, dice la palabra de Dios, podemos vencer las pruebas, las luchas. Al enemigo está derrotado bajo los pies de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que con lágrimas siembra, con regocijo segará. Si usted está llorando ahorita por una prueba, mañana pasado usted va a ir a la iglesia, usted va a danzar, usted va a recibir el Espíritu Santo, porque dice, va a estar regocijada en la presencia de Dios, porque el diablo va a ser derrotado, ¿no? Todo lo que quiere, todo se va a ir, y usted va a decir, valió la pena haber orado, valió la pena haber tirado mis lágrimas. ¿Por qué? Porque dice que el que con lágrimas siembra, con regocijo segará. Segar, que es cosechar. Y que el Señor le siga bendiciendo, hermana, porque yo tengo mucha palabra para darle a usted, pero le voy a decir a usted, jovencita, ancianito, mujer de 30, 40, 50 años, Cristo te ama. Ven a los pies de Jesús. Y si Él te está hablando es por algo, porque tienes una lucha, tienes una enfermedad, o quieres que Dios cambie tu vida, tuya, de tu hijo, de tu papá, de tu mamá, no sé. Pero el Señor te ama, dice su palabra, que Él nos ama con amor eterno. Eterno, no dice que por un rato, eterno, por toda una eternidad. Que el Señor te bendiga. Y voy a entonar una canción para la honra y la gloria de Dios. Este video ya se me hizo largo, pero no importa, porque es para honrar el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque Él sufrió más por mí, por ti en la cruz del Calvario. Dice, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorarte. Cuando pienso cómo has sido
y hasta dónde me ha traído mi asombro de ti. No me puedo conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero, a ver, yo quiero, yo, yo quiero enamorarme más de ti, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, y todo lo que tengo y lo que soy, y todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que el Señor le bendiga.